Hola, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenida a otro video de español para principiantes. Hoy vamos a ver el vocabulario para principiantes del parque. Tenemos acá un dibujo del parque con muchas cosas, muchas personas y vamos a aprender todo este vocabulario. Así que empezamos. Vemos acá en la punta, arriba a la izquierda, un zoológico. Este es el zoológico, no es el zoo, no es el zoo, es el zoológico. En el zoológico hay muchos animales. En Buenos Aires no hay zoológico. Antes había un zoológico en Buenos Aires, pero ahora ya no hay más zoológicos. ¿A vos te gustan los zoológicos o no te gustan los zoológicos? A mí, personalmente, no me gustan porque no me gusta que los animales estén encerrados. Los animales están encerrados en espacios muy chiquitos, muy chicos. No me gusta ver eso. No es algo bueno para los animales, en mi opinión. Después, más acá, tenemos un lago, un pequeño lago, seguramente un lago artificial. Y en el lago hay 7 patos. En este lago hay 7 patos y vemos que la mamá y el nene están dando de comer a los patos. Les están dando comida o les están tirando comida, ¿sí? Acá hay una mujer corriendo y acá hay un hombre caminando. Ella está corriendo, él está caminando, tranquilo. En Buenos Aires somos muy activos. Somos personas que hacemos mucho ejercicio, nos gusta hacer ejercicio y nos gusta hacer ejercicio en el parque. Entonces, cuando vas a un parque en Buenos Aires, hay muchas personas haciendo ejercicio. Hay personas corriendo, personas caminando, personas haciendo funcional, personas haciendo zumba, personas bailando. Somos muy activos y nos gusta mucho hacer actividad física en el parque. Sobre todo después de la pandemia. Después de la pandemia se volvió más popular hacer ejercicio en el parque. Y también en el parque hay personas andando en bici. Acá hay un nene, un chico andando en bici. Y acá podemos ver un carrito de helados. Este es un carrito de helados, este es el heladero. El heladero tiene un helado en la mano, está sosteniendo un helado porque esta nena seguramente compró un helado. O sea, el papá le compró un helado a la nena y la nena está esperando el helado que va a darle el heladero. Entonces, este es un carrito. Este carrito tiene 2 ruedas y tiene una sombrilla. Esta es la sombrilla que protege al carrito del sol. Y bueno, acá está el zoológico. Podemos reconocer 2 tipos de animales. Hay 2 elefantes y 2 jirafas. Y acá hay 4 personas que están mirando los animales. ¿Sí? Vamos más para acá y acá vemos un árbol
Más para acá hay una chica andando a caballo, ¿sí? Esta chica está andando a caballo, este es un caballo. Esto es algo rarísimo en un parque en Buenos Aires. Nunca en mi vida vi una nena andando a caballo en Buenos Aires. Y acá tenemos una calecita. Esto se llama calecita. Y en esta calecita hay diferentes animalitos y figuras que los nenes se sientan ahí y gira. Y la calecita gira. Cuando sos nene, la calecita es lo mejor del mundo, lo más divertido del mundo. Cuando sos grande te das cuenta que es bastante aburrido. Es un buen resumen de la vida, eso básicamente. Más acá vemos dos bancos. Estos se llaman bancos de plaza. Entonces, atención, porque en español banco tiene dos significados. Banco es el lugar donde voy a depositar mi dinero, donde guardo mi dinero, pero banco también es este asiento donde me puedo sentar. Este es el banco de plaza. Y acá hay dos bancos. Este está vacío. El banco de la izquierda está vacío. Y en el banco de la derecha está sentada una mujer. ¿Sí? Ella está sentada. Y a la derecha de la mujer hay un tacho de basura. Ahora en Buenos Aires, en todos lados hay dos tipos de tachos. Un tacho para reciclables y un tacho para no reciclables. Y el tacho de reciclables tiene una bolsa verde y el tacho de no reciclables tiene una bolsa negra. Pero debo decir que las personas no prestan atención a eso y siempre tiran la basura en cualquier lado. Nos falta educación para aprender a separar la basura. No sé si es algo cultural o qué, pero en general no respetamos la separación de negro no reciclable, verde reciclable. ¿Está mal? Sí. Pero bueno, somos así. Más acá tenemos esta parte, toda esta parte es la zona de juegos. Esta es la zona de juegos, la zona favorita de los nenes, porque pueden venir acá y jugar. Y hay muchas cosas en la zona de juegos. Tenemos, por ejemplo, acá un arenero. Esto es el arenero, que es una caja llena de arena, donde los niños pueden entrar y jugar con la arena, hacer castillos de arena, tal vez, o lo que quieran. Después acá, en el número 12, tenemos un tobogán. Este se llama tobogán. Y entonces los nenes suben por la escalera hasta acá arriba y acá se tiran. Ellos se tiran y se deslizan por el tobogán. Es divertido. Cuando era chica me gustaba el tobogán. Entonces, suben por la escalera y se tiran y se deslizan por el tobogán. ¿Sí? Después acá tenemos otro juego que se llama el sub y baja. Se llama sub y baja porque sube y baja. Sube y baja. Este también era divertido cuando yo era chica. Y después acá en este sector tenemos las hamacas. Estas son las hamacas. Estas son las hamacas para los nenes y estas son las hamacas para los bebés, los que son muy chiquitos, los que son muy bebés. Creo que estos eran mis juegos favoritos. De todos estos, este era mi juego favorito, el más divertido. Bueno, en las hamacas hay un hombre que está hamacando al niño. El hombre está hamacando al niño. Lo está empujando en la hamaca y eso significa hamacar. Después acá vemos un nene que está tomando agua de un bebedero. Esto se llama bebedero, que suelen estar en las plazas, que uno toca un botón,
Creo que acá el nene está tocando un botón y sale agua, agua potable, es decir, agua que uno puede tomar. Y acá en el medio de la plaza hay una pequeña fuente. Esta es una fuente de agua. Bueno, entonces hoy aprendimos un montón de vocabulario para describir un parque. Y bueno, como siempre les digo, espero que les haya gustado, que hayan aprendido algo nuevo y nos vemos en el próximo video. Chau, chau.